Muy buenos días, alumnos. Habla la profesora Mónica. Vamos a tocar hoy día en el curso de biología el tema de el agua. Los puntos que vamos a tocar es acerca de la definición, propiedades físico-químicas y también otras condiciones, ¿no? En la cual podemos encontrar el agua. Vamos a empezar en primer lugar haciendo una definición de lo que es el agua. El agua es conocida como biomolécula, pero también el agua es una sustancia. Es una sustancia o biomolécula inorgánica binaria. Ustedes se darán cuenta por qué se le dice que es binaria, ¿no? Cuyo nombre proviene del latín aqua. Aqua. Molecularmente está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea, quiere decir que está formado por hidrógenos y oxígeno. He ahí por la cual se le dice que es una biomolécula inorgánica binaria, formada por 2 elementos diferentes. El estado más común del agua, bueno, es líquido, ¿no? Pero también se puede encontrar en naturaleza en estado sólido, ¿no? Como el hielo, en el estado gaseoso, como el vapor. Hacemos un pequeño recuento de lo que es el agua. El agua más o menos cubre un 71%, un poquito más de lo que es la superficie de nuestra corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de agua. Pero también podemos encontrar agua en estado sólido, como en el caso de los glaciares, los casquetes, etcétera, ¿no? Algunos depósitos también subterráneos. Y en una pequeñísima proporción de 0,04% más o menos se reparte, bueno, en orden, ¿no? Vamos a ver en el caso de los lagos, las lagunas, los ríos, la atmósfera y también en los seres vivos. Estamos hablando de forma general en cuanto a la cantidad de agua que hay en nuestro planeta. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que son las propiedades del agua. En primer lugar, el agua es insípida, no tiene sabor, es inodora, no tiene un olor característico. En condiciones normales, dice, de presión y temperatura. El color del agua varía según su estado. Podemos ver que el agua, bueno, en cantidades pequeñas no tiene un color definido. Pero si nosotros podemos observar el agua en cantidades mayores, vamos a ver que se encuentra, presenta un color un tanto azul verdoso. Y en el estado gaseoso tampoco, bueno, en ese caso no va a presentar un color característico, ¿no? El siguiente punto. La otra propiedad nos indica de que el agua bloquea, dice, solo ligeramente la radiación solar UV fuerte, ¿no? Permitiendo que las plantas acuáticas absorban su energía. Nosotros sabemos que las plantas necesitan absorber energía que emite el sol para su elaboración o realizar el proceso de lo que es la fotosíntesis. Algo muy interesante sobre el agua, dice, ¿no? Bloquea solo ligeramente la radiación solar, o sea, cumple una función también de bloquear. Obviamente el agua, estamos hablando del agua en estado gaseoso, ¿no? Lo que forma el vapor, lo que forma las nubes. La siguiente propiedad menciona sobre la fuerza de interacción de la tensión superficial del agua. Dice, es la fuerza de Van der Waals entre moléculas de agua. La aparente elasticidad causada por la tensión superficial explica la formación de ondas capilares. ¿Qué cosa quiere decir esto? Nosotros nos podemos dar cuenta que el agua tiene una de sus características que es un tanto elástica. Bueno, esa elasticidad que le da el agua se debe justamente a esta llamada fuerza de interacción de la tensión superficial, o también conocida como fuerza de Van der Waals, ¿no? Lo que permite que tenga esa propiedad o esa característica que no tiene otras materias, ¿no? Veamos el siguiente caso. Vamos avanzando. Otra propiedad también que es muy importante. Tiene un alto valor adhesivo gracias a su naturaleza polar. Cuando habla sobre el valor adhesivo, ustedes mismos se pueden dar cuenta que cuando se moja o se lavan las manos, el agua queda adherida en la piel. Esa es la característica o el valor adhesivo que presenta el agua. También
tiene otra propiedad que es la capilaridad, que se refiere a la tendencia del agua de moverse por un tubo estrecho, bastante estrecho, en contra de la fuerza de la gravedad. O sea, quiere decir, en vez que el agua vaya hacia abajo, esta sube, ¿no? Dando la contra la fuerza de la gravedad. Esta propiedad es aprovechada obviamente por las plantas, ¿no? Plantas vasculares como los árboles. Ellos tienen obviamente que tener agua o absorber el agua a través de las raíces, y estas son llevadas a través de los vasos que presenta en su interior las plantas, y estas permiten pues hidratar a estas, ¿no? La otra propiedad que también podemos observar en el agua es el punto de ebullición del agua y de cualquier otro líquido. Dice, está directamente relacionado con la presión atmosférica. Esto también es algo muy interesante. Por ejemplo, dice, ¿no? En la cima del Everest, el agua, estamos hablando de una altura pues bastante interesante. El agua hierve a unos 68 grados centígrados, mientras que a nivel del mar, nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Esto también es algo muy interesante, ¿no? Dependiendo del lugar donde esté y de la situación o relacionado con, en este caso, con la presión atmosférica. El siguiente punto, vamos viendo, la otra propiedad es el agua es considerado disolvente universal. Las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua, dice, como las sales, azúcares, ácidos, álcalis y algunos gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, mediante carbonación, dice, estas son llamadas, dice, hidrófilas. ¿Por qué son llamadas hidrófilas? Porque se pueden disolver en el agua, mientras que las que no combinan bien con el agua, como el caso de los lípidos, hablamos de grasas, de lo que son los aceites, los sebos, etcétera, se denominan sustancias hidrofóbicas, ¿no? Eso es algo que nosotros podemos notar en las veces que hemos hecho de repente algunos experimentos, o en todo caso lo que vamos a hacer en clase. Otra propiedad, el agua es miscible. Ese es un término que se usa para explicar que el agua se puede mezclar con muchas sustancias. Dice, el agua es miscible con muchos líquidos, como el caso del etanol. Bueno, el etanol es conocido como alcohol y en cualquier proporción, dice, formando un líquido homogéneo, ¿no? Interesante, la mezcla del agua con ciertas sustancias. Pero por otro lado, dice, por otra parte, los aceites son inmiscibles con el agua. Quiere decir que no se puede mezclar, y nosotros sabemos que se forman capas, ¿no? Se forman capas dependiendo de la cantidad de lípidos o de aceites presentes en esta combinación, ¿no? En este caso. Vayamos al siguiente propiedad, el agua pura. Estamos hablando de agua pura. Acá también algo que cabe llamar la atención. Dice que el agua pura tiene una conductividad eléctrica. O sea, estamos hablando de conducir la electricidad. El agua pura tiene una conductividad eléctrica relativamente baja, pero dice que ese valor se incrementa significativamente con la disolución de una pequeña cantidad de material iónico, como el caso de la sal o también llamado cloruro de sodio. Interesante, ¿no? Va a aumentar su valor o va a incrementar su valor de manera significativa al ser combinada con la sal. Vamos al siguiente caso. Aquí les quiero mostrar algunas otras condiciones. ¿Cómo encontramos el agua? ¿Y en qué proporción, ¿no? ¿En qué proporción encontramos el agua en los seres vivos? Aquí va a ser nuestro tema de estudio, ¿no? De profundizar mucho más adelante. Otras condiciones, especie. Y tenemos al lado derecho de la pantalla, dice porcentaje. Más o menos indica la cantidad en proporción de agua presente en estos seres vivos. En el embrión humano dice de 3 días
aproximadamente hay un 97% de agua. Estamos hablando de 3 días, ¿no? Algo muy bastante pequeño, célula muy pequeña, de acuerdo a su tamaño, presentan esa cantidad. La medusa tiene también, es como una bolsa, ¿no? Tiene aproximadamente un 96.8%. En el feto humano de 3 meses, estamos hablando ya de 3 meses, tiene un 91%. La lombriz de tierra, 87%. Ahora estamos hablando ahora de feto humano de 8 meses, o sea, estamos hablando en cuanto al tiempo y el tamaño, ¿no? Es 81%. El caracol también tiene 81%. El ratón, 67%. El hombre adulto, 60, 65%. De promedio hasta 70%. La lechuga es uno de los vegetales que contiene gran cantidad de agua, ¿no? Aproximadamente un 95%. La papa también tiene gran cantidad de agua, ¿no? Estamos hablando de 80%. Entonces, el agua contribuye, como dice la imagen, a hidratar, ¿no? Contribuye a la hidratación. Es muy importante el consumo del agua en los seres vivos porque esto va a permitir, aparte de hidratar, también va a permitir obtener las necesidades en cuanto al proceso, si hablamos de las plantas, de elaboración de su alimento, ¿no? Estamos hablando de lo que es el proceso de la fotosíntesis. A continuación, chicos, aquí les voy a mostrar una actividad que ustedes van a realizar y la cual va a ser revisada la otra semana. Dice investigar. Esta tarea es de investigación. Lo vas a hacer en tu cuaderno. Obviamente, todo lo que estamos hoy día explicando de una manera resumida acerca del agua y sus características, sus propiedades, lo tienes que escribir en el cuaderno y luego vas a investigar estos puntos que te acabo de mencionar aquí en esta hoja. Dice, explique la importancia del agua, porque el agua es muy importante y hemos mencionado algo ligeramente. ¿Cuáles son los beneficios del agua, ¿no? En el ser humano, para especificar, ¿no? En el ser humano, en el hombre. El otro es, explique el ciclo del agua y grafique. Vas a hacer ahí 2 cosas. Explicar, vas a escribirlo y lo vas a graficar señalando todo el proceso que consiste en lo que es el ciclo del agua, ¿no? Muy bien, chicos, nos estaremos comunicando más adelante. Aquí les dejo esta tareita, por favor lo van trabajando y ya hasta la siguiente clase nos vemos. Saludos y besitos a todos.